Entonces, hoy día vamos a ver de teoría de números y la pregunta uno, vamos a demostrar un lema del capítulo que era que los polinomios en módulo primo, em, acá decimos quién es primo, los polinomios tienen a lo más el grado o sea, la raíz, la cantidad de raíces que tiene son el grado, a lo más el grado del polinomio, que es lo que nosotros conocemos en general, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando tenemos un módulo primo, estamos trabajando con un... Pero eso me imagino que es porque uno puede factorizarlo. claro, sí, de hecho porque uno puede factorizarlo con la raíz, Sí. pero el problema cuando no estamos trabajando cuando estamos trabajando con un compuesto, principalmente es que al final dos números que no son cero, o sea, cuando tú tienes una multiplicación y estáis trabajando en módulo n, te puede dar cero sin que ninguno de los dos sea cero, entonces se empieza a complicar la cosa, ¿ya? Y módulo primo, dotado de dos operaciones, la suma y la multiplicación, es un Mm. cuerpo, que es otra estructura matemática que va un poco más allá de un grupo, eh, pero, pero la gracia es que tiene como buenas propiedades. Los que no son cuerpos son anillos, si no me equivoco, y esos pierden un poco estas propiedades que son como las que conocemos, ¿ya? Pero hoy día vamos a demostrar que esta propiedad de acá se cumple en este cuerpo, porque si tú veis, acá estamos multiplicando y sumando. Un cuerpo siempre tiene un conjunto, una operación y dos operaciones, ¿ya? Y habían reglas, por ejemplo, esto tiene que ser un grupo, tenía que ser como un grupo de no sé qué, y esto tenía que ser, y el G con la multiplicación tiene Una que ser multiplicación. otro tipo de grupo, ¿ya? Mm. Pero resulta que en módulo n', con cualquier primo es un cuerpo, y se mantienen todas las propiedades bonitas que nos sirven. Ahora, es bastante complejo, eh, es bastante tedioso demostrar esto, porque no es llegar y factorizar, uno tiene que construir un polinomio, que vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo, esto está en las diapos de la clase, pero según yo, igual hay partes que se saltan, entonces el profe dijo que mejor lo veamos en detalle, ¿ya? Entonces yo aquí preparé esto para... Ya, entonces... Para la primera pregunta, vamos a suponer que n es primo. Ah, ya, y lo que decía era que de estas dos preguntas, o sea, de estas tres preguntas, esta acá que puse bonus, es bonus solamente porque es súper interesante lo que dice, ¿ya? Y habla del teorema de Euler, ¿ya? Que es que si A y N son primos, entonces A elevado al, a la cantidad de números primos, o sea, números primos menores o iguales a n, es equivalente a 1 en módulo n, ¿ya? Y eso es un caso en particular del teorema de Fermat, ¿ya? Entonces, si alcanzamos, si nos da la cabeza, vamos a hacerlo, si no, voy a subir la solución, y la verdad es que no es tan difícil, porque acá puse como, lo puse en hartos pasos para que se pudiera hacer bien. Ya, pero lo que sí o sí tenemos que hacer hoy día es la pregunta uno o 2, terminamos eso y vemos qué hora es, vemos cómo está la cabeza y ahí le damos. Sí. Ya. Entonces, supongamos que n es primo y bueno, tenemos un polinomio p de x que va a ser la suma desde i igual a 0 hasta acá de a sub i por x elevado a i, ¿ya? En donde k es mayor o igual a 0, em, porque obviamente que puede ser un polinomio constante. A sub k pertenece a del 0 al n menos 1, ¿ya? Menos el 0, ¿ya? Es decir, cuando tenemos un polinomio de grado k, nosotros queremos que este a sub k sea distinto de 0 para que realmente sea un polinomio de grado k. Esa es la definición. Eso no sería más trivial, ¿no? Claro. Y el a sub j va a pertenecer a zn, que si recordamos zn es igual a 0 hasta n menos 1, ¿ya? Y si es que yo le pongo
Zn estrella son todos los elementos en Zn que son coprimos con n, ¿ya? Es decir, cuando n es primo, esto va a ser, entonces si n es primo, Zn va a ser Va a ser igual, todo. va a ser Va a todo ser Zn. menos el 0. Ah, sí, sí. ¿Ya? Entonces, si n primo, ya. Eso es solamente notación que vamos de repente a usar. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho en clases que a es raíz de un polinomio en módulo n, si solo si el polinomio evaluado en A es equivalente a 0 en módulo n, ¿ya? Esta cosa. Ya. Una cosa importante acá, que de repente uno se le pasa, esto no significa que P es, o sea, ya, no, otra cosa. ¿Qué pasa si es que para todo A, en el cuerpo, por ejemplo, o en el conjunto, P de A está evaluado en 0? ¿Qué pasa? Esta es una anotación que es más bien algo interesante. Si para todo A en el conjunto se tiene que P de A equivalente a 0 en módulo n, por ejemplo, o en cualquier estructura, no significa que ese polinomio sea idéntico al polinomio 0, ¿ya? Sino que evaluado es 0, porque para que sea idéntico al polinomio 0, uno no puede tener grado, ¿ya? Y acá perfectamente puede pasar que el polinomio, no sé, pues hay polinomio módulo 2 que siempre dan 0 en ciertos grupos. Entonces, eso, no sé si se entendió lo que dije, pero es como un dato importante en teoría de grupo. Pero si n es primo, ¿no debería sí ser cierto eso? Si n es primo, no. De hecho, con el 2 pasa que... eh, con el 2, Como ¿qué es lo que pasa? si tomo un polinomio y lo evalúo en 0 y en 1, que son los dos elementos del módulo 2, como ahí creo que sí, ¿no? Porque como que no puede pasar, o sea, como no pueden haber como más, ¿cómo se llama esto? Más raíces que el grado o algo así. Como hay un comportamiento que se mantiene de los reales en módulo primo, Claro, que en los otros no se mantiene. Entonces, como que si n no fuera primo, podrá haber como. ¿Cómo claro, se eso es lo que vamos a demostrar, pero por ejemplo, lo que yo te estoy diciendo es esto. Si es que imagínate que este polinomio eh, que p de x es igual a sub 1 de x más a sub 2 de x cuadrado, ¿ya? Y Ujú, evaluado en cualquier x, ¿ya? En cualquier a de g, esto da igual a 0, ¿ya? ujú. O sea que p de a igual a 0 para todo a perteneciente a g. Lo único que estoy diciendo acá es notación nomás. Esto no Claro. significa, esto es equivalente, cada uno de estos va a ser equivalente a 0, pero no significa que este p Sea sea cero. el polinomio 0. ¿Sí? Ujú. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque con el profe estuvimos mucho tiempo, porque si eso fuera así, entonces hay unas clases como que existirían algoritmos aleatorios para problemas eh, para problemas NP completo, lo cual se cree que no existe. ¿Ya? Eso es básicamente. Pero sin querer confundir más. Em, Vamos a demostrar lo primero. Entonces, el lema que sale en clase. Entonces, tenemos que n es primo. Ya, entonces, p de x tiene a lo más k raíces en módulo n. ¿Ya? Sí. Siempre que n sea primo. Si no es primo, puede tener muchas más de k raíces. ¿Ya? Y bueno, entonces
¿cómo vamos a hacer esto? Tú estás familiarizado cuando dos polinomios son equivalentes, ¿o no? En módulo n. Decimos, o sea, congruentes, no equivalentes. ¿Congruente? No, no. O sea, Ya, yo pensaba como equivalencia, como si los evalúo siempre dan ya. el mismo valor. Eso es congruente. Ya, ahí está la Ah, ya. diferencia. Congruente, entonces vamos a hacer una observación acá. P1 de x es congruente a P2 de x en módulo n. Ya, entonces acá se dice congruente en mod n, que muchas veces nosotros, por decirlo rápido o para no decir congruente, decimos son equivalentes, que está bien como hablarlo así, pero no está bien técnicamente. Sí, solo sí, para todo A perteneciente a Zn se tiene que P1 de A es equivalente a P2 de A. Básicamente que se evalúan y dan lo mismo. ¿Ya? Pero no significa Ujú. que los dos polinomios sean iguales. Cuando los Ya. dos polinomios son iguales, puede ser, por ejemplo, cuando este está en otra forma. Este, por ejemplo, puede estar en la forma canónica y este está en una forma distinta, factorizada, pero si los dos los llevamos a la forma canónica, tienen los mismos coeficientes. Eso sí sería que son equivalentes, son iguales. ¿Ya? Em, ya. Entonces, la demostración del lema va de la siguiente forma. Sea A una raíz de P de X, ¿ya? Entonces, en módulo n. Ya, entonces, lo que vamos a mostrar dos cosas. Por demostrar uno, existe un QX de grado K-1, tal que P de X es congruente a X menos A por Q de X en módulo n. ¿Ya? Mm. ¿Y Lo de qué? la factorización, ¿no? ¿Cómo? Como Eso cuando es lo de tienes la la raíz, factorización. después factorizar. Sí. Ujú. Ya, ahora, esta es la parte más difícil de esta demostración, construir este Q de X, porque lo que uno tiene que demostrar es que existe. Como que cuando uno lo usa en los reales o en los complejos, uno asume que existe, pero acá hay una construcción más o menos truculenta que dice que existe, ¿ya? Y lo segundo que se va a demostrar, pero que lo vamos a mostrar primero en verdad para no perdernos, es que el lema, utilizando esto que mostramos antes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a mostrar primero es esto de acá, que es más rápido que demostrar esto de acá, ¿ya? Entonces, demostración por demostrar 2. Y esto lo vamos a hacer por inducción. Y vamos a suponer que esto de acá es verdadero, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿cuál sería nuestro caso base? Si lo que nosotros queremos demostrar es que el polinomio no tiene, de grado k, tiene a lo más k raíces. O sea, de grado 1, supongo. O de grado 0 puede ser, Ah, así. ¿sí? En la transparencia dice de grado 1, pero según yo de grado 0 también funciona. Y es más fácil, de hecho. Si uno toma k igual 0, sabemos que p de x va a ser igual a sub 0, que es lo mismo que a sub k. Y sabemos que esto es distinto de 0 en módulo n, ¿verdad? Porque eso lo dijimos por definición, Ujú. que cuando el polinomio era de grado k, era distinto de 0. Ya, entonces, entonces esto tiene menor o igual a k raíces, que es igual a 0, menor o igual a 0 raíces. Y obviamente que está el caso borde, que es cuando estamos hablando del polinomio que es congruente a 0,
o el polinomio, perdón, de grado 0, que es 0, y ese también tiene, a ver, ¿cuánto? Eso tiene una raíz, ¿o no? Ya, entonces sí, entonces en las transparencias dice de 1, ya, porque en 0 no se cumple. En cero sería como toda, ¿no? Como poder Sí. darle cualquier valor. K es igual a 1, entonces P de X va a ser igual a A sub 0 más A sub 1 por X. Ya, módulo. Ya, entonces lo que nosotros queremos demostrar es que esto tiene a lo más una raíz. ¿Y por qué funciona esto? Espera, creo que como la definición como que no tomaban un A0, ¿o no? No, no, si toman, parten del I igual a 0 hasta K. Ya, sí, sí. Ya, pero, a ver, dejémoslo pendiente y después quizás se me ocurre. Deje pendiente. Pero podría ser, mira, podría ser esto. Ya, A1 tiene que tener un inverso porque está en el primo, ¿no? En un Claro, módulo sí, sí, primo. sí. Entonces tomas X igual Toda al razón. inverso y Ya, tomas A0 como lo que sea equivalente a menos A0 o algo así. Entonces, como que podría claro. Entonces, como cancelarlo. dice Daniel, vamos a aplicarle el inverso, ¿ya? Porque estamos en módulo n. Y n es primo, entonces A sub 1 es coprimo con n, entonces va a tener inverso. Si es que si nos acordamos cuando teníamos módulo n, y todos los elementos que tienen inverso son los que son coprimos con este. Entonces vamos a multiplicar Mm. por A1, o el inverso de A1 por la derecha. Eso nos va a dar A1 a la menos 1 por A0, más X, ¿ya? Y nosotros queremos que esto sea igual a 0. Entonces vamos a tomar el X igual a menos A1 a la menos 1 por A0. Como el A1 es único, A1 a la menos 1 es único, entonces tenemos una solución, ¿ya? Mm. Y ahí queda demostrado. Entonces menor o igual a una solución. Ya, muchas gracias. Ya, entonces la hipótesis de inducción lo que dice es que se cumple para polinomios de grado K. K-1, perdón. Ya, y entonces ahora nos queda demostrar la tesis de inducción. Y vamos a usar esto de acá que dijimos antes, que sabemos que existe un Q de grado K-1, tal que se cumple esto acá. Ya, em, entonces tenemos que existe un polinomio Q de X de grado K-1. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a demostrar primero? Para ser ordenado. Entonces, por demostrar, se cumple, o mejor digamos, P O de sea, X se cumple que X, o sea, que PX tiene cada, o sea, menor o claro, igual a cada raíz. menor o igual a K raíces. Eso. Ya. Entonces sabemos que existe un Q de X de grado K-1 por demostrar 1, que no lo hemos demostrado todavía, pero lo vamos a demostrar. Y tal que se cumple que P de X es congruente a X menos A. Ya, entonces acá hay que recordar esto, que lo puse acá, pero vamos a correrlo. Cortar. Ya, entonces. Ya. Entonces sea una raíz de P de X en módulo n. Ya partamos de ahí.
existe un Q de X de grado K-1 tal que P de X es X menos A por Q de X. ¿Ya? Eso es lo que vamos a demostrar por demostrar 1. ¿Ya? Y esto es módulo n. ¿Ya? Entonces, sea C una raíz de P de X. Es decir, 0 es equivalente a P de C, que es, o sea, 0 es congruente a, no, es un número, así que equivalente a P de C, que eso es equivalente a X menos C, mentira, C menos A, por Q de C. ¿Ya? Ya. Entonces, en módulo n. Y acá tenemos una pequeña observación, que cuando n es primo, si A por B es equivalente a 0 en módulo n, esto implica que A es equivalente a 0 en módulo n, o que B es equivalente a 0 en módulo n. ¿Ya? ¿Eso está Sí, porque claro? no puedes descomponer al primo, entonces, Claro, no puedes si los componer. multiplicas, tiene que uno ser cero. Uno no puede, claro, sí, uno no puede partir al primo de alguna forma. Entonces, de la observación, lo que concluimos es que C menos A va a ser igual a 0 en módulo n, o bien Q de C es igual a 0 en módulo n. Ya. Entonces, si vemos acá, ¿cuántos C pueden hacer esto en Q de C? Por la hipótesis de inducción pueden haber K-1, a lo más K-1. ¿Ya? A lo más K-1 elementos distintos pueden haber que hagan que sean raíces de Q. ¿Sí? Y aquí esto puede ser 0 en a lo más un caso, que es cuando C igual a A. Entonces, un caso, menor o igual a un caso. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ahí tienes lo Entonces ahí menor igual a K. tenemos el tema de que entonces existen menor o igual a K menos 1 más 1, que es igual a K, raíces para P de X. Y con eso demostramos el 2, ¿ya? Que era esto de acá, el lema, al final. Entonces ahora nos queda solamente demostrar esta parte de acá, que es como media engorrosa, más que nada porque uno tiene que construir un polinomio Q que es muy raro, ¿ya? Entonces vamos a demostrarlo primero, por demostrar uno, que es, eh, existe un Q de X, entonces si A, eh, ahí Ya es raíz. ya me acordé ¿No? porque lo había puesto acá, porque tiene que estar, ¿no? Entonces sea una raíz de P de X en módulo n. Ya, entonces sea A una raíz de P de X en módulo n, y entonces existe un Q de X tal que tiene grado K, tiene grado K-1, y además X menos A por Q de X, eso es congruente a P de X en módulo n. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Simplemente vamos a construir un Q. Ya vamos a hacerlo así, vamos a sacarnos un Q bajo la manga y va a suceder todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va la demostración? Ya, entonces, sea Q, o sea, esto es imposible que les salga una práctica, no les puede salir esto, porque es muy rebuscado. A lo más le sale como una variación de esto, pero de que ya lo vieron, porque a la persona que se le ocurrió esto, yo creo que era un genio. Ya. Entonces va a ser Q de X, va a ser
la sumatoria de b de un número b sub i por x a la i. Entonces estamos claros que q de x tiene, bueno, a lo más grado k, porque todavía no sabemos si es que b sub k, o sea, al más grado k menos 1, porque todavía no sabemos si b sub k menos 1 es distinto de 0. Pero al menos, pero eso lo vamos a ver cuando defina el b sub i, que va a ser a sub i más 1 más a sub i más 2 por a, y así hasta a sub k por a elevado a k menos i más 1. ¿Ya? Entonces es bastante extraña esta forma de hacerlo, pero básicamente el b sub i menos 1, si observamos acá, b sub i menos 1 va a ser como parte del a sub i más 1, perdón, acá estoy hablando mal, el b sub k menos 1 va a ser igual a sub k, porque parte del siguiente, o sea, del siguiente, y elevado a, por a elevado a k menos k menos 1 más 1, que eso es lo El mismo 0. que a sub k, claro, a sub k por a elevado a 0. ¿Ya? Entonces de aquí podemos concluir que q de x tiene grado k-1, porque el b sub k-1 es distinto del 0, ¿ya? Porque sabíamos que esto era distinto de 0. Porque el p de x tiene grado k. Ya, entonces, habiendo definido eso, ahora vamos a directamente hacer esta multiplicación de x menos a por q de x, y vamos a llegar a, después de después de una plana y media, vamos a llegar a que eso igual a p de x, es congruente a p de x en módulo n. Ya, pero por mientras vamos a trabajar así como conocemos, sin módulo. Ya, entonces esto va a ser x menos a por la sumatoria de k menos 1, o sea, de i igual a 0 hasta k menos 1, de b sub i por x a la i, ¿ya? Y si nosotros pasamos multiplicando esto acá y esto acá, nos va a quedar que esto es igual a k menos 1, o sea, la sumatoria de igual a 0, k menos 1, b sub i por x elevado a i más 1, menos la sumatoria desde igual a 0 hasta k menos 1 de a por b sub i por x a la i. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a correr estos índices. Vamos a dejarlo desde i igual a 1 hasta k, ¿ya? Y para correr estos índices, si nosotros le sumamos 1 acá hay que restarle 1, ¿ya? Entonces esto es lo mismo que b sub i menos 1 por x a la i. ¿Ya? Ese cambio no sé cómo se dice, cambio del iterador, no sé cómo será, pero da la misma suma, porque acá empieza en b0 por x1 y acá empieza en b1 menos 1, que es b0 por x1. ¿Ya? Entonces no hicimos nada ahí. Y por otro lado acá vamos a dejarlo igualito. A de i, x elevado a i. ¿Ya? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a querer hacer es juntar estas dos sumatorias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A este de acá le vamos a quitar el i igual 0, y a este de acá le vamos a quitar el i igual acá. Entonces vamos a dejar el i igual acá afuera, que va a ser bk menos 1 por x a la k, más desde i igual a 1 hasta k menos 1, ya que eso es de b sub i menos 1 x a la i, que esto de acá es simplemente esto de acá, solamente que le sacamos el último elemento, más
perdón, menos desde i igual a 1, ahora le vamos a sacar el primer elemento, a por b sub i x a la i, menos a por b sub 0, por x a la 0, que eso es lo mismo que 1. Entonces, nos quedamos con eso. Ya de hecho, acá quizás puedo escribirlo por x a la 0 y esto es 1. Ya. Entonces, no importa si lo tapo ahí. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a juntar estos dos de acá. Esto nos va a quedar igual a bk-1 x a la k más k-1 desde igual a 1, o sea, desde igual a 1 hasta acá, la sumatoria de b sub i menos 1 menos a por b sub i de x a la i, y todo esto menos a por b 0. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos demostrar que esto de acá es congruente a p de x en módulo n. ¿Ya? Pero esto por ahora lo vamos a dejar stand-by porque vamos a analizar cada uno de estos términos por separado y vamos a ver que finalmente da lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo primero que sabemos es que b de k-1 es igual a sub k. ¿Ya? Entonces, realmente esto de acá ya lo tenemos listo. Esto es a sub k. ¿Ya? Lo segundo, entonces vamos a poner acá. B sub k menos 1 es igual a sub k. Lo segundo que vamos a demostrar es que es esta parte de acá adentro. ¿Qué es esto? Entonces, B sub i menos 1 menos a por B sub i va a ser igual a, bueno, vamos a tener que hacer la expansión de los B sub i. ¿Qué significa el B sub i? Era desde el A1, o sea, A sub i más 1 más, y eso se le iba multiplicando el A una cantidad de veces, pero el B sub i menos 1 ya va a ser igual a sub i, porque es el siguiente, más a sub i más 1 por a más a sub k por a sub k menos i en este caso, porque estamos tomando el i menos 1. ¿Ya? Eh, y esto es solamente esta parte de acá. Entonces ahora tenemos que sacar menos a por el b sub i, que el b sub i era a i más a, mentira, a i más 1 más a i más 2 por a más a sub k por a elevado a k menos i más 1. ¿Ya? ¿Quedó clara esa parte? Ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si se fijan, tenemos, eh, tenemos que esta cosa de acá queda, esto se cancela con esto multiplicado con esto, y todos los demás se van cancelando, porque acá empieza a aparecer em, empiezan a hacer como una telescopia, una cuestión así, y acá queda el a sub k por a elevado a k menos i, y acá justamente le multiplicamos por el a que está acá afuera. Bueno, voy a escribirlo para que no queden dudas. Copiar, pegar. Ya. Entonces, básicamente lo que está pasando acá es que si yo paso para adentro el a, este a de acá, me queda menos a sub i más 1 por a, más a sub i más 2 por a al cuadrado, más a sub k por a elevado a k menos i. ¿Ya?
Y como estaba diciendo antes, este se me va con uno de acá, y este de acá se me va con este de acá. Entonces lo único que queda es esto de acá. ¿Y qué es eso a sub i? Entonces tenemos que b sub i menos 1 menos a por b sub i, que es lo que está acá, es igual a sub i. Y esto es solamente por construcción, en ningún momento hemos usado la hipótesis de inducción. ¿Ya? Y de estas dos observaciones obtenemos que esto de acá, que era esta parte de acá, obtenemos que eso va a ser igual a sub k, eso va a ser igual a sub k por x elevado a k, porque recordemos que está el b sub k menos 1 por x elevado a k, y cada uno de estos lo podemos reemplazar por el a sub i, más i igual a 1 hasta k menos 1 de a sub i por x elevado a i menos a por b0. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esto es lo mismo que sumar desde i igual a 1 hasta acá, de a sub i por x elevado a i, perdón, a por b0. ¿Ya? Entonces, para que esto sea igual al p de x, esto de acá tendría que ser igual a sub 0. Pero eso no sucede. Pero sí sucede si es congruente, o sea, si es igual a sub 0 en módulo n. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a dejar como gatito para después ocuparlo. ¿Ya? Entonces, tenemos que, ¿qué es menos a por b sub 0? A por b sub 0 va a ser a por la definición de, ¿dónde está la definición de b sub i? Aquí. Entonces, b sub i es esto de acá. B sub 0 va a ser a sub 1 más a sub 2 por a más a sub 3 por a al cuadrado más a sub k por a elevado a k menos 1. ¿Ya? Entonces, esto va a ser a sub 1 ya, entonces esto va a ser a sub 1, b sub 0 a sub 1 por nada, más a sub 2 por a, más a sub 3 por a cuadrado. Esto es por definición del b sub i, más a sub k por a elevado a k menos 1. ¿Ya? Y si nosotros multiplicamos el a, esto nos va a quedar que es igual a sub 1 por a, más a sub 2 por a al cuadrado, más a sub k por a elevado a k. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿alguien me puede decir a qué se parece esto? Bueno, si es que nosotros tuviéramos más a sub 0, esto sería p evaluado en a, ¿o no? Ya, pues entonces menos AB0 va a ser igual a P evaluado en A menos A sub 0. ¿Por qué? Porque acá le puedo sumar y restar a sub 0. Y entonces esta parte de acá es P evaluado en A y esta parte de acá es A sub 0. ¿Ya? Pero, bueno, ahora tenemos esto que no hemos ocupado el módulo ni la equivalencia. Si nosotros queremos verlo como módulo, vamos a tener que menos A por B sub 0 es equivalente a P de A
menos a sub 0 en módulo n. Y sabemos que a es raíz de p en módulo n. Entonces, acá creo que en algo bifié. Sí, bifié acá. Está acá me falta el signo negativo, entonces aquí me queda menos de esto y acá más esto. Porque aquí el menos con el menos y aquí me lo he hecho. Ya, entonces aquí queda positivo y positivo. Ya. Y sabemos que A es raíz. ¿Se entendió lo que pasó? Se me fue un signo y tuve que cambiar el signo de estas dos cosas. Había puesto más A sub 0 menos A sub 0, ahora puse menos A sub 0 más A sub 0. Le sumé 0. Entonces en módulo n sabemos que A es una raíz, entonces esto es equivalente a 0. Entonces tenemos que menos A de 0 va a ser equivalente a 0 más A sub 0, y eso es equivalente a A sub 0 en módulo n. ¿Ya? Y del gato, que está acá, tenemos que menos A por B sub 0 es equivalente a sub 0 en módulo n, y entonces simplemente vamos a reemplazar esto y ponerle módulo n, porque no funciona si no estamos en módulo n. Ya, entonces vamos a tener que gato va a ser equivalente a sumar desde i igual a 1 de a sub i por x elevado a i más a sub 0, que eso es, bueno, en módulo n, que eso es equivalente a sumar desde i igual a 0 hasta acá de a sub i x a la i en módulo n. Y que es equivalente a p de x en módulo n. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que x menos a por q de x es equivalente a p de x en módulo n. ¿Ya? Y con eso demostramos lo segundo lo primero que queríamos demostrar, que en realidad lo demostramos segundo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, aquí en un orden ya más real, demostramos que existe si A es una raíz de P de X en módulo n, existe un polinomio Q de grado K-1, tal que P de X es congruente a X menos A por Q de X en módulo n, lo cual, si se fijaron, no era para nada trivial. Como que no fue una factorización rápida, no fue ni siquiera una factorización, fue como una construcción. Y utilizando esto demostramos el lema, que era que si n es primo, p de x tiene a lo más k raíces en módulo n. Y para los que llegaron un poquito después, eso lo demostramos antes. ¿Ya? Entonces, primero hicimos la demostración 2 por inducción, asumiendo esta parte de acá, y luego hicimos la demostración de esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, con eso se demuestra el lema que se vio en clase y que tanto nos gusta, porque es como natural esperar que un polinomio tenga a lo más la cantidad de raíces, o sea, a lo más tenga a lo más k raíces si es que su grado es k. ¿Ya? Ya, ¿alguna duda sobre la primera pregunta? Ya, entonces pasemos a la pregunta 2. Ojalá demorarnos 10 minutos, no más. Entretenida igual, porque es como de truco. Usando la pregunta 1, demuestre que P menos 1 factorial es equivalente a menos 1 en módulo P. ¿Ya? Eso es lo que queremos demostrar.
Entonces, por demostrar que P menos 1 factorial equivalente a menos 1 en módulo P, que al final es lo mismo que demostrar que es igual a P menos 1, ¿ya? Equivalente a P menos 1, ya. Ya, este ejercicio es entretenido porque es súper truculento, ya no... Es un ejercicio que uno dice, ah, chuta, como que no se me hubiese ocurrido nunca que esto hubiese pasado. Porque acá como, ¿cómo voy a usar lo anterior? Ya tampoco... Yo creo que es más un ejercicio para entender cómo se practica esta parte de teoría de números con polinomios, pero no se preocupen, no es un ejercicio que les va a aparecer en la prueba. Pero sí sirve para soltar la mano, ¿ya? Entonces, vamos a definir un polinomio Q de X como X a la P menos 1 menos 1. Y ya aquí tenemos un polinomio de grado P menos 1. Ya se empieza a parecer un poco a lo que teníamos antes. Entonces, por el 1, por la pregunta 1, sabemos que tiene menor o igual a P menos 1 raíces. ¿Ya? Es lo que sabemos. Acá me faltó decir que P es primo. Ya. Entonces tiene a lo más P menos 1 raíces. ¿Ya? Además, si utilizamos el pequeño teorema de Fermat, por el pequeño teorema de Fermat, sabemos que lo vimos en la ayudantía antepasada, sabemos que para todo A perteneciente a ZP estrella, y ahí recordemos que ZP estrella es lo mismo que, bueno, son todos los elementos en ZP, que recordemos que ZP es 0 hasta P menos 1. Son todos los elementos en ZP, tal que el máximo común divisor entre E y P es igual a 1. Son todos los coprimos de P que pertenecen a eso. Y en este caso en particular, como P es primo, esto es ZP menos el 0, ¿ya? Como P primo. Ya. Entonces, por el pequeño teorema de Fermat, acá como que me empecé a hablar otras cosas. Para todo A perteneciente a ZP estrella, se tiene que A elevado a P menos 1 es equivalente a 1 en módulo P. ¿Ya? Eso es algo que demostramos en la ayudantía y que está en las transparencias también. ¿Ya? Ya. ¿Qué se puede decir de esto? Esto lo que dice es que, o mejor pongámoslo acá, sí, solo sí, para todo A perteneciente a ZP estrella, se tiene que A elevado a P menos 1 es equivalente a 0 en módulo P. ¿Ya? Y ZP estrella, como dijimos, es igual a 0, perdón, 1 hasta P menos 1. En total son P menos 1 elementos distintos. Ya. Bueno, ¿qué es lo que podemos saber de esto y de esto? Podemos saber que alcanzamos todas las raíces posibles. ¿Ya? Acá faltó en módulo P. Módulo P. Ya. Entonces, como tiene a lo más P menos 1 raíces, y sabemos que cada una de estas cosas son raíces, entonces, este polinomio de acá, sus raíces son todos estos elementos, ¿verdad?
Ya, entonces acá vamos a anotar 1, 2, hasta p menos 1 son raíces de este polinomio que habíamos construido, que era x elevado a p menos 1 menos 1 en módulo n. Son raíces y son las únicas. Y distintas. Porque estamos en módulo, ¿ya? Ya, pues. Entonces, utilizando eso, la primera cosa por demostrar uno, esto de que existe un Q de X tal que podemos, si es que el n es primo, podemos factorizarlo, y lo usamos como recursivamente, con un argumento recursivo, podemos decir que Q de X, que es igual a X elevado a P menos 1, menos 1, es equivalente a X menos 1 por X menos 2 por X menos P menos 1, ¿ya? Básicamente, lo que hicimos acá fue que habíamos demostrado que existe un polinomio tal que si A es una raíz, podíamos escribirlo como algo así, ¿ya? Pero este también es un polinomio de grado K menos 1, entonces utilizamos otra raíz, que es, por ejemplo, acá usamos 1, acá utilizamos la raíz 2, y así no lo vamos haciendo hasta el final. Entonces podemos escribir este polinomio que es equivalente en, ojo, módulo P. Ya. Bueno, ahora viene la parte interesante. ¿Qué pasa si nosotros evaluamos en P? Es decir, X igual a P. Esto nos va a dar que es igual a P elevado a P menos 1 menos 1, ¿ya? Y va a ser lo mismo que va a ser congruente a X menos P menos 1 por P menos 2 por P menos P menos 1. Ya que al final esto de acá, si se fijan, es lo mismo que 1. Y eso es la definición de P menos 1 factorial. Esto es equivalente a P menos 1 factorial. De hecho es igual, ¿ya? Bueno, esto es módulo n. Y como todo esto de acá es P menos 1 factorial, tenemos que Q de P va a ser equivalente a P elevado a P menos 1, y eso va a ser equivalente a P menos 1 factorial en módulo n. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Perdón, no era en módulo n, en módulo P. Nunca llena acá, nunca trabajamos con él. Bueno, nos faltaría decir que lo que queríamos demostrar es que P menos 1 factorial es equivalente a menos 1, pero nos sobra este término. Pero estamos en módulo P, entonces este término es un múltiplo de P y por lo tanto es 0 en módulo P. Entonces tenemos que P elevado a P menos 1 es equivalente a 0 en módulo P. Porque P divide a P elevado a P menos 1 menos 0. ¿Ya? Entonces, de aquí obtenemos que menos 1 es equivalente a P menos 1 factorial. ¿Ya? Y ahí demostramos eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo sé que esto fue bastante como con harto truco. Utilizamos dos teoremas que vimos, que no son triviales para nada de demostrar. Utilizamos una parte de lo que usamos para demostrar uno de esos lemas. Y además después utilizamos este truco, así como que esto era igual a esto. Pero lo importante es que el procedimiento se haya entendido. ¿Ya? Porque
porque al final hay que soltar la mano, ¿no? Con la teoría de números. Entonces acá es módulo P, módulo P. Ya. Entonces, si nadie tiene una pregunta, pasemos al bonus, que vamos a terminarlo perfecto. ¿Ya? A la pregunta bonus, que es súper interesante porque habla del teorema de Euler. Ya. Y habla también de los órdenes multiplicativos de los grupos y también de, o sea, orden multiplicativo de un elemento y también el grupo generado. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con estas definiciones que quizás se van a ver un poco difíciles, pero no son para nada difíciles. ¿Ya? Entonces, sea G, punto, digamos, multiplicación, un grupo. ¿Ya? Se define el orden multiplicativo de un elemento de G como el menor K, tal que A elevado a K es igual a 1. El menor K perteneciente a los naturales. Es decir, aquí, bueno, obviamente estamos hablando de cuando el grupo es finito, hace sentido esto, porque si el grupo es infinito, si G es infinito, entonces nuestro K puede que no sea, bueno, efectivamente va a ser infinito, ¿ya? Pero aquí hablemos sobre grupos finitos. Ya. Este K, que, que por ejemplo, supongamos que el grupo es eh, que vamos a estar utilizando módulo 3. Ya, módulo 3. Entonces, G va a ser, eh, supongamos que tenemos, o mejor, uno que no sea primo, el 4. Supongamos que G es igual a 1, 0, 1, 2, 3, ¿ya? ¿Cuál va a ser? Y estamos utilizando la multiplicación normal módulo 4, ¿ya? Esa es la operación. Entonces, ¿cuánto va a ser el orden multiplicativo de, por ejemplo, 1? Bueno, esto va a ser 1 porque, ya, mal ejemplo, no sé si 1 o 0. Ya, del 3, por ejemplo. Bueno, 3 elevado a 1 es igual a 3 en módulo 4. 3 elevado a 2 es igual a 9, que eso es equivalente a 1 en módulo 4. Entonces el orden multiplicativo, de acá se saca que el orden multiplicativo de 4, perdón, de 3, va a ser 2 porque el número natural más chico que se vuelve el neutro es, es 3 elevado a 2, ¿ya? Entonces el exponente más chico. ¿Se entendió qué era el orden multiplicativo? Ya. Si nadie dice nada, sí, ya, genial. Ya, bueno, pasa algo cuando estamos trabajando en módulo. El orden solamente está definido para aquellos elementos que son coprimos con el número del módulo, ¿ya? Es decir, no hace sentido hacer el orden de 0 o de 2, porque nunca van a llegar a ser 1. Si uno lo eleva constantemente, 0 elevado a 1, 0, 0 elevado a 2, 0. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4, que es 0. 2 elevado a 3, 0. Nunca va, nunca va a ser 1, ¿ya? Entonces, en ese caso, se define para todos los coprimos, ¿ya? Pero eso no es de importancia. Ya, entonces, eh, además vamos a definir conjuntos generados, ya el conjunto generado por A en un grupo, que va a ser A elevado a I para todo I perteneciente a los enteros, ¿ya? Es un conjunto nomás. Yo empiezo a agarrar el A y empiezo a elevarlo A elevado a 0, A elevado a 1, A elevado a 2,
a elevado a menos 1, a elevado a menos 2. ¿Qué significa a elevado a menos 1? A elevado a menos 1 es el inverso de a elevado a 1. Listo. Todos los menos algo van a ser los inversos. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a demostrar acá es que el tamaño, el orden de un elemento en un grupo es igual al tamaño del conjunto generado. ¿Ya? Entonces, la pregunta 3. Por demostrar que O de G de A es igual al tamaño del conjunto generado. Ya, entonces, observación. La primera observación que vamos a hacer. O de G de A va a ser igual a... esto va a ser igual a sub 0, a sub 1, hasta a sub K menos 1. ¿Ya? Suponiendo que esto es K. ¿Ya? Ya. Y uno podría decir, ya, bueno, hace sentido. O sea, va a ser el tamaño de esto. Puede decir, hace sentido. Pero ¿y qué pasa si es que alguno de estos de acá adentro son lo mismo? ¿Ya? Y uno puede argumentar que todos estos son distintos. ¿Y cómo se argumenta esto? Entonces, demostración, o por demostrar, que a elevado a I es distinto a elevado a J para todo 0 menor o igual a I menor que J menor que K. ¿Ya? Es decir, un I y J distintos que están entre 0 y K menos 1. Ya. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Por contradicción, supongamos que a elevado a I es equivalente a elevado a J. Ya para 0 menor o igual a I menor a J menor a K. ¿Ya? Simplemente multiplicamos por el inverso de A a la menos I y nos va a quedar que esto es igual a 1 por A elevado a J menos I. ¿Ya? Y este J menos I, 0 es menor que J menos I y esto es menor a K. Entonces encontramos, el orden, esto es una contradicción, porque el orden era K. Nos decía que el elemento más pequeño, tal que A elevado el número más pequeño, tal que A elevado a ese número, da 1, es K. Y acá encontramos uno que era más pequeño y que no daba K. ¿Ya? Entonces, o sea, y daba 1, perdón. Entonces, con esa observación podemos concluir que el tamaño de este conjunto efectivamente es K. ¿Ya? O sea, son K elementos distintos. ¿Ya? Y bueno, entonces lo primero que vamos a mostrar es que O de G de A es subconjunto de, perdón, O de G de A es menor o igual a el generado de A. ¿Ya? Y esto es fácil porque sabemos que A elevado a 0 hasta A elevado a K menos 1 es un subconjunto del generado. Y por lo tanto, cuando yo le aplico el tamaño, esto me va a decir que el tamaño de esto es menor o igual al tamaño del generado por A. ¿Ya? Y esto de acá es el orden de G, porque es K. ¿Ya? Y entonces ahí demostramos esa primera parte. La segunda parte, lo que queremos demostrar es que esto es mayor o igual al tamaño del conjunto generado. Si bien esto como que a priori puede ser muy trivial, digamos,
hay que ser bien formales con las demostraciones en estas cosas, hay que ser más que formales, cuidadosos. ¿Ya? Entonces, por eso me gusta poner este ejercicio y este argumento se va a repetir constantemente. ¿Ya? Entonces, en teoría de números, no sé, en el metro no se va a repetir constantemente, en teoría de números. Entonces, notemos que ya, mentira, acá vamos a hacer otra cosa. Ya, entonces, sea i perteneciente a los enteros, ¿ya? Entonces, como pertenece a los enteros, podemos decir que i es igual a un k por un alfa más beta, donde beta es igual a i módulo k, ¿ya? Es decir, 0 menor o igual a beta menor que k. ¿Ya? Entonces, a elevado a i va a ser igual a elevado a alfa por k más beta, ¿ya? Eso es equivalente a alfa, o sea, a elevado a k elevado a alfa por a elevado a beta, ¿ya? Pero a elevado a k es igual a 1, por definición del orden multiplicativo. Recordemos que k es este, el menor número tal que a elevado a k es 1, ¿ya? Entonces, esto nos queda que 1 elevado a alfa por a elevado a beta va a ser igual a elevado a i, ¿ya? Y eso es lo mismo que a elevado a beta. Ahora, recordemos que beta pertenece a 0 hasta k menos 1, porque recordemos que es el módulo, y por lo tanto, a elevado a beta pertenece a elevado a 1 hasta, o perdón, a elevado a 0 hasta a elevado a k menos 1, ¿ya? Y como a elevado a i es equivalente a elevado a beta, entonces tenemos que eso pertenece. Y por lo tanto concluimos que el generado es subconjunto de a elevado a 0 hasta a elevado a k, porque tomamos un i cualquiera, ¿ya? Y de acá concluimos que el tamaño de esto va a ser menor o igual a k, porque acá son k elementos, que es lo mismo que el orden de g de a en este grupo G, ¿ya? Y con eso demostramos que el tamaño del generado es igual al orden de A en el grupo. Ya. Sí, sí, no sé si cacharon, pero como que, bueno, lo más interesante yo diría de esto acá es haber hecho esta descomposición en el módulo y haberse echado toda esta parte. Y nos quedamos con esto. Que eso se usa bastante. Vamos a ver el segundo ejercicio que creo que se los voy a dejar de... Ya, demuestre que para todo A en G se tiene que su orden divide a G, al tamaño G. Ya. Esta demostración es bastante sencilla, entonces la pregunta 3.2, ya entonces por demostrar que orden de G de A, que para todo A, perteneciente a G, divide a el tamaño del grupo, ¿ya? ¿Y cómo se va a demostrar esto? Entonces, por demostrar uno, bueno, sabemos que el orden de G de A es igual al tamaño del conjunto generado. Ya, entonces, por demostrar uno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar que A dotado de la misma operación del grupo de G, es un subgrupo de el grupo de este grupo, ¿ya? Y esto es propuesto.
porque hay que verificar las tres propiedades que se cumplen en los grupos. Entonces, ¿qué es lo que hay que mostrar? Que esto es un grupo primero. Y bueno, ya sabemos que esto es subconjunto de esto porque esta operación es cerrada. Entonces, todos los elementos que yo pueda multiplicar a elevado a cualquier cosa va a pertenecer a G. Entonces, esto lo vamos a dejar propuesto, que es como lo más largo. ¿Ya? Pero una vez habiendo dicho eso, por teorema de Lagrange, tenemos que el tamaño de A divide el tamaño de G. ¿Ya? El tamaño A divide el tamaño de G. Y sabemos que el tamaño de A es el orden de A en el grupo G. Y con eso estamos listos. ¿Ya? Entonces queda propuesta esta parte de acá. Este ejercicio era relativamente sencillo. ¿Ya? Había que hacer solamente la asociación con el primero. Ya, y vamos al 3, vamos al ejercicio número 3, para terminar esta ayudantía. Pregunta 3.3. Ya, entonces ahora nos piden demostrar el teorema de Euler. Entonces, demuestre el teorema de Euler. Ya, ¿y cuál es el teorema de Euler? Dice, A elevado a phi de n es equivalente a 1 en módulo n, donde phi de n son cantidad de primos cantidad de primos menores iguales a n. ¿Ya? Ya, ¿cómo va a ir esta demostración? Esta demostración va a ser la siguiente. Sea G punto igual a Z n estrella utilizando la multiplicación usual. ¿Ya? Entonces, además, bueno, acá faltó decir para todo A coprimo de n. Porque si no es coprimo no tiene inverso y por lo tanto nunca va a llegar a ser 1. ¿Ya? Entonces, además sea A tal que el máximo común divisor entre A y n es 1. ¿Ya? Entonces estamos en los casos que nos interesan. Y también vamos a decir que O sub G de A va a ser igual a K, solo para no escribir todo el rato O sub G de A. Ya. Entonces, por la 3.2 sabemos que K va a dividir el tamaño de G, ¿ya? Y el tamaño de G es Z n estrella, y eso es lo mismo que phi de n. O sea, perdón, me equivoqué de phi. ¿Por qué? Porque son todos los números menores o iguales a... Acá me entró la duda, creo que son, no me acuerdo si eran menores iguales o menores. A elevado a P menos 1, phi de n es... Ah, claro, son... P tiene P menos 1. Sí, menores iguales. Ya. Ya. Bueno, me van a tener que creer esa, porque me entró la duda. Pero no importa. Como K divide
a la función de Euler, que son todos los primos menores o menores iguales a n, entonces K va a ser igual, perdón, entonces phi de n va a ser igual a K por alfa con un alfa perteneciente a los naturales positivos, porque sabemos que no puede ser cero. ¿Ya? O podría ser cero, en realidad no importa. Ya. Entonces, a elevado a phi de n va a ser igual a elevado a K por alfa, y vamos a usar el mismo argumento que antes, esto en módulo n, ¿ya? Y eso es lo mismo que a elevado a K elevado a alfa en módulo n. Pero sabemos que K es el primer entero, o sea, el primer natural, tal que a elevado a K es igual a 1. Entonces aquí nuevamente ocupamos esa estrategia y decimos que es lo mismo que 1 elevado a alfa módulo n, y simplemente podemos borrar el alfa. Ya, entonces tenemos que a elevado a phi de n es equivalente a 1 en módulo n. Y ese es el teorema de Euler. ¿Ya? ¿Y cómo uno relaciona esto, que es la pregunta 4, 3.4, cómo uno relaciona esto con el teorema, con el pequeño teorema de Fermat, que nos decía que si, si P es primo, si N es primo, digamos, entonces para todo A perteneciente a 1 hasta P menos 1, se cumple que A elevado a P menos 1 es equivalente a 1 en módulo P. ¿Ya? Eso es lo que nos decía el pequeño teorema de Fermat. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona esto? Ya, entonces, ¿cómo se relaciona? Es que phi de P, como P es primo, van a ser todos los que son... Ah, ya caché. Mm. Ya, acá creo que me confundí con la función de Euler. La función de Euler son todos los coprimos. ¿No? Bueno, se supone que acá lo que tiene que pasar es que phi de P va a ser igual a P menos 1. ¿Ya? Que debiese ser todos los coprimos de P. Pero bueno, eso lo voy a dejar pendiente, pero básicamente lo que pasaba era que A elevado a phi de P es lo mismo que lo que está acá. Entonces, el teorema de Euler era como una versión pequeña del pequeño teorema de Fermat. ¿Ya? Y eso de la función de Euler lo voy a aclarar en la descripción del video, ¿ya? Porque me quedé pensando y como que sonaba un poco raro. Pero se entiende más o menos lo que estuve haciendo como eh, utilizando el teorema de Lagrange, eh, utilizando que es un subgrupo. El orden es súper importante en teoría de grupos, ¿ya? Entonces, esa fue la ayudantía de hoy día. Ya quedan pocas ayudantías, si no entiendo mal, ustedes terminan el 7 de
7 de diciembre las clases, entonces supongo que quedan como un par de ayudantías, 2 o 3, ¿ya? Espero que les haya servido y cualquier cosa me contactan. Al profe, a mí, ojalá a los dos, ¿ya? Que les vaya súper bien.